Hola, muy buenas tardes. Nosotros el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de Matemáticas 4 y Física 2, el gato hidráulico. Nuestro equipo está conformado por Mía Méndez, Carla Muñoz, Karina Pérez, Eric Herrera y su servidora, Julieta Herrera. El gato hidráulico funciona con el principio de Pascal. Este habla sobre la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A1 se ejerce una fuerza F1, la presión P1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Como podemos escuchar en las explicaciones, el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en el émbolo 1 es equivalente a la presión en el émbolo 2. Para poder corroborar esto, primero hay que saber la fórmula de presión. Esta fórmula es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fórmula del principio de Pascal nos dice que la fuerza sobre área en el émbolo 1 es igual a la fuerza sobre área en el émbolo 2. Y en el momento en el que se despeja, podemos obtener esta fórmula que dice que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por el área 1 entre el área 2, que va a ser la fórmula principal que vamos a utilizar para encontrar la fuerza que se ejerce. En un gato hidráulico no cambia, aunque tenga la diferencia de que la palanca se puede accionar varias veces. Esto se debe a su sistema interno. En el momento en el que la palanca se regresa, abre un compartimento donde se encuentra más de este fluido. Esto evita que caiga el objeto y mantenga la presión. Para poder calcular, anotar y comparar resultados, se utilizarán tres objetos de diferentes tamaños de 25, 50 y 75 gramos. El objetivo será ver cuánta fuerza se utilizó para levantar el objeto, por lo que en el experimento se tendrá que dejar a la altura máxima a la que el objeto tiene que llegar. El objetivo general es lograr aprender y aplicar los diversos principios de la hidráulica básica experimentando y realizando un proyecto. Nuestra hipótesis es que la fuerza para levantar el objeto hasta una misma altura es la misma en los tres objetos. Los materiales y herramientas a utilizar para elaborar este proyecto son cartón, palos de madera, tubos de plástico, pasador cilíndrico de 3.5 milímetros, cegueta, jeringa, cautín para soldar, puertos de inyección en Y, gravilla de control de goteo, adaptadores y por último una pistola de silicón. El costo para realizar este experimento son de unos 605 pesos. Ahora procedemos a realizar los primeros pasos del experimento. Lo primero que tenemos que hacer sería agarrar nuestros tres objetos de diferentes pesos. Teniendo el conocimiento de sus pesos, se realizará una conversión de Newton. Pero primero, ¿qué es el Newton? En resumidas cuentas, vendría a ser la fuerza que ejerce un objeto en una superficie por la acción de la gravedad. Su fórmula sería fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces, solo se sustituyen los pesos de los objetos en la fórmula para obtener nuestro primer dato para realizar el experimento. Una parte esencial en la sustitución es transformar los gramos a kilogramos. Entonces 25 gramos serían 0.025 kilogramos, que serían igual a 0.245 newtons. 50 gramos serían 0.050 kilogramos, que serían igual a 0.49 newtons. Y 75 gramos serían igual a 0.075 kilogramos, que serían iguales a 0.735 newtons.
Y ya con esos datos solamente se pasarían a la fórmula que utilizaremos. Bueno, comencemos con el experimento. Primero necesitamos 2 jeringas. Lo primero que tenemos que hacer es medir el largo de la jeringa, nada más del compartimento donde estará el líquido. Podemos ver que esta alcanza a medir los 9 centímetros. Luego tenemos que medir el diámetro, que como podemos ver son 2 centímetros. Después utilizaremos el atomizador. Sacamos lo que vendría a ser la tapa y nos quedamos con el recipiente de plástico. Lo que tenemos que hacer es cortar la tapa completamente del recipiente de plástico. Después realizaremos algunas marcas. Marcaremos justamente el centro de la botella y en la parte exterior otro punto. Esto nos servirá para luego ser perforados con el cautín. Después, con la otra jeringa, procederemos a cortar nada más el borde del lugar donde se coloca la aguja. Esto solamente para dejar el pequeño piquito. Después este se meterá en el hueco en donde estaba la tapa del recipiente y el pico tendrá que pasar por el hueco que hicimos con el cautín. Hay que asegurarnos de que quede bien. Luego, con lo que vendría a ser silicón caliente, se reforzaría. Después, teniendo la otra parte del atomizador, se desarmaría completamente. Esto para lograr sacar una pieza esencial para este gato hidráulico. Después, con la gradilla de control de goteo se tendría que cortar un pedazo pequeño del tubo. Este pequeño tubo se introducirá en el pico de la jeringa en el recipiente. Esto para después colocar la pieza extraída del atomizador. Después, con el cautín en la parte superior de la pieza se creará un agujero y con el tubo en el que venía el atomizador se introducirá en ese pequeño agujero.